El Economista Podcast. Soy Eduardo Huerta y estamos en Dinero, Finanzas y más. Les recordamos que puede seguir todas las noticias de esta casa editorial en X @El Economista, Facebook El Economista, en la web www.eleconomista.com.mx. Les agradecemos como siempre estar en este espacio del periódico El Economista, Dinero, Finanzas y más, como en todos los otros espacios de esta casa editorial. Ahora tenemos a Alberto Rojas, es estratega senior de mercados emergentes en el banco UBS. Alberto, gracias por estar en este espacio del periódico. Un placer estar contigo. Alberto, pues vamos a hablar de un tema que creo que brilla por sí mismo, es el oro, ¿no? ¿Cómo le ha ido al oro? ¿Cómo ha estado el oro? Son muchos enfoques para este metal precioso. A mí me gustaría preguntarte de entrada, ¿qué está pasando? ¿Por qué el precio del oro se está disparando de esa manera? Ok, bueno, te diría, yo creo que hay diversos factores por los cuales el precio del oro ha estado teniendo este desempeño en lo que va, no solo este año, sino en los años recientes, y lo podemos enmarcar bajo ciertos componentes, ¿no? Yo creo que hay un parteaguas en la situación económica global, que es la pandemia. Yo creo que el mundo post pandemia es muy diferente al previo. Un tema central que ha ocurrido en el periodo post pandemia es que se ha incrementado el riesgo geopolítico, ¿no? Sabemos ¿Ok? lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, los problemas que han habido en el Medio Oriente, en otros lugares del mundo. El riesgo geopolítico ha aumentado. Hubo una frase que se usaba en la economía hace ya algunos años que se llamó la gran moderación, que era una situación en la cual las economías crecían, había baja inflación y el mundo relativamente andaba tranquilo. Por eso le pusieron la gran moderación. Bueno, eso se acabó, ¿no? Es un mundo muchísimo más complejo, eh, con una mayor prima de riesgo geopolítico centralmente. ¿Qué hace esto? ¿No? Entonces hablamos de eso como un factor. ¿Qué causa esta situación? Bueno, causa un mundo más multipolar. Causa un mundo en el cual muchos gentes, muchos países están luchando por su preponderancia, por su mercado. Y en este contexto en el cual las potencias globales tratan de imponerse en diversos sectores, hemos visto que ha habido un interés de mercados emergentes y de otros entes en diversificar sus portafolios más allá del dólar. Es decir, en adquirir eh, activos que son lo que llamamos activos de protección de valor, es decir, porque estás cuidando el valor que tienes, eh, pero más allá del dólar. Entonces, quieren tener otras monedas, quieren tener bonos de otros países. Y dentro de ese movimiento está involucrándose el oro. Ahora, quiero dejar claro, si 2, 3 personas compraran oro, eso no alcanza. No pasa Eso no nada, claro. tendría el impacto que estamos teniendo hoy en día. Ahora, hay algo que sí tiene un impacto notable y es cuando yo te digo a ti que la gente está tratando de diversificar sus portafolios, no es solo la gente, esto involucra bancos centrales y eso es algo muy diferente, ¿no? ¿Qué, La qué, qué, qué? presión que puede hacer un banco central a la hora de, mira, yo tengo que comprar un conjunto de toneladas porque yo Claro. quiero que ahora en mis reservas haya este número. Esto tiene un efecto notable, ¿no? Claro, un poco lo que estás diciendo en este sentido es, sí cambia el mundo a partir de la pandemia, sí sube el precio del oro, pero últimamente, bueno, ha tenido más de 40, 50 máximos históricos, ¿no? Ujú, ujú. Brutales. Un poco que tú dices, por eso es un activo refugio el oro, ¿no? Un La activo gente refugio. le gusta el oro. ¿Por qué a la gente le gusta el oro? Y ahorita pasamos a la parte que decías de los bancos centrales. ¿Por qué a la gente le gusta el oro si es un activo que no da intereses? No, no, no lo da. De hecho, o sea, si tú lo ves desde un punto de vista de, em, digamos, de inversión de tasa de interés, pues tasa de interés negativa, ¿no? Porque no me está Claro. otorgando nada relativo al costo de oportunidad. Cuando tú me preguntas a mí por qué a la gente le gusta el oro, bueno, mira, tendríamos que irnos a la época de Mesopotamia.
tendríamos que irnos a los sumerios, ¿no? La realidad es la siguiente. Mira, esto es una expresión que yo siempre le comento a mis colegas. El dinero, el billete que tú cargas en tu cartera, eso no es nada. Eso es un Claro, pedazo de papel. El totalmente. dinero, por eso lleva el nombre de dinero fiduciario. Tú crees Claro. en él. Tú creemos como constructo social, hemos llegado al acuerdo como sociedad que nosotros usamos este billete, en el caso de México los pesos, como intercambio de valor, ¿no? Vale lo que Es yo un medio creo en de él, ¿no? cambio. Yo Vale creo en lo que yo él, creo, vale claro. lo que yo creo en él. ¿Cuál es la gran lucha de un banco central? Mantener la inflación baja, porque la inflación no solo es que afecta a muchas cosas, la inflación afecta a la confianza en la moneda, Claro, ¿no? ¿Qué es, por ejemplo, un dato? ¿Qué es la hiperinflación? ¿No? La hiperinflación es, de hecho, la caída de la demanda de dinero. Quiere decir, nadie quiere el dinero, nadie lo claro. quiere, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente refugia en el oro? ¿Por qué la gente va a él? Porque creemos en él, porque hemos creído en él como medio de reserva de valor desde tiempos antiguos, y eso permanece hoy en día y continuará permaneciendo, forma parte de nuestra humanidad, ¿no? Un poco con lo que tú dices de La tengo Mesopotamia allí. y esta parte, perdón, esta parte de Mesopotamia, pues cuestiones religiosas, incluso de belleza, ¿no? Para joyas, para todo este tipo de cosas que tú estás dando. Y además que es un bien escaso, Alberto, ¿no? Que es un bien escaso y duradero en el tiempo. Tú decías los billetes, pues un billete, un dólar, un euro, un peso, pues puede devaluarse, pero el oro conserva su valor en el tiempo, ¿cierto? Mira, sí, todo puede devaluarse. El oro también podría perder el valor en el tiempo si un día dejamos de creer en él como sociedad, como Ok, humanidad. Pero esto pareciera no ser el caso, ¿no? Pareciera más ya. bien que a lo largo del tiempo esta fe permanece en el activo. Y, y bueno, no, yo, o sea, yo a nivel personal, cuando leo la historia y cuando veo cómo ha sido la historia a lo largo del tiempo en el mercado financiero también es, no, yo creo que la sociedad tiene una creencia en el oro. Mira que otro de los factores que a veces mantiene un activo con ciertos niveles, lo que llaman en inglés, la compra y venta de activos, el bid, ¿no? La presión de demanda. ¿Tú crees que un día la gente va a dejar de comprar oro? Porque eso sería la base del precio, ¿no? La demanda Claro. sobre eso. Lo que sabemos es que los bancos centrales consideran que van a seguir haciéndolo por temas de reserva. Sabemos que el sector privado, por temas de joyas, por temas de demás cosas, por temas culturales en ciertos países, continuará. No va a haber lo que te dije de la hiperinflación, una caída en la demanda. No, el oro permanecerá allí, no se desplomaría. Entonces, te diría, todas las monedas tienen inflación, lo cual afecta su valor de reserva. El oro ha mantenido históricamente la fe. La humanidad ha mantenido la fe dentro del oro. Entonces, sería mi expectativa que ese continúe siendo el caso. Me encanta la parte esta que dices de fe en el oro. Hablabas de cuestiones geopolíticas, hablábamos de Israel, de Gaza, de Rusia, de Ucrania, después la llegada de Trump, factores geopolíticos que a la gente lo tienen incómodo y entonces se va debilidad del dólar. Esto es lo que está pasando, estos factores geopolíticos y la debilidad del dólar nos está haciendo voltear a ese tipo de cuestiones como es el patrón oro, a todos y en especial a los bancos centrales? Bueno, esa es una pregunta bastante amplia, ¿no? Pero yo te diría a ti que todo forma parte del juego. Todas estas variables que tú mencionas forman parte de este mundo más multipolar. A mí me gusta describirlo de esa manera. El mundo se ha convertido más multipolar. A mí siempre me parece interesante cuando tú dices que una moneda se debilita. Una moneda siempre se compara relativo a otra moneda. Entonces también Ujú, podríamos decirlo, el euro se ha apreciado, ¿no? También lo claro. podemos decir de esa forma. Podemos decir que el franco suizo se ha apreciado. Siempre depende de la perspectiva. Entonces yo te diría, en este mundo más multipolar, sí ha habido un interés de diversificación de portafolios de todos, bancos centrales, individuos, inversionistas institucionales, y allí el oro ha jugado un papel y te doy un dato que también te puede expresar un poco cómo eh, el desarrollo financiero de diversos productos tiene impacto en los precios. El oro ha Ok. aumentado porque la gente quiere más oro. El oro ha aumentado también porque los bancos centrales quieren comprar oro, eso lo hemos discutido. Ujú.
Pero el oro también ha aumentado porque ahora existen productos como los ETFs, Exchange Traded Funds, este tipo de productos, que están, cuyo colateral, cuyo, digamos, lo que llaman en inglés el underlying, lo que tiene detrás es oro. Entonces, para Oro ellos, físico, vaya, ¿no? oro físico. Entonces, Claro. para ellos poder emitir estos ETFs, tienen que comprarlo. Porque si yo lo emito, lo tengo que tener, digamos, mi respaldo. Entre más ETFs de este tipo hay, pues más oro hay que adquirir, ¿no? Y entonces la pregunta te la puedo volver a hacer, ¿y por qué la gente quiere comprar el ETF? Porque creen en el oro, ¿no? Porque tienen la fe. Porque creen en el oro y además perdón, esto que tú dices del ETF es mucho más fácil, más sencillo comprarlo, Ah, venderlo. No tengo por que comprar, supuesto. no sé, recordarás, a ver si recordarás algunas películas estas gringas en las que llegaban los ladrones y se iban a la Reserva Federal en los Estados Unidos, ¿no? Y Mm, entraban a las bóvedas y sacaban lingotes de oro y ese tipo de cosas así, que digo que todavía sabemos que en la Reserva Federal en Estados Unidos hay, pero ahora tú puedes comprar tu pedacito de lingote de oro a través de un ujú, ETF, como tú lo estás diciendo, y a la gente le exacto. interesa y venderlo en cualquier momento, ¿cierto? Correcto. No pesa. No, no pesa. No lo traes en tu bolsita, Y claro. no lo traes en tu bolsita. Y la realidad es que plenamente líquido puedes salir de él cuando quieras. Entonces, pero esto forma parte de la innovación financiera, ¿no? Por eso, bueno, yo quizás peco de optimista, pero yo siempre le digo a mis amigos economistas, por más que nos compliquemos, el mundo es mejor al pasado, ¿no? El mundo siempre va mejorando. Tal vez uno no lo percibe, pero es realidad, ¿no? Por ejemplo, hubo una época en la cual yo decirle a un inversionista, compra el Standard Poor's 500, compra eso era muy difícil, era muy complicado tener acceso a él. Ya. No existían tal vez los ETF son un invento de los años 90. La liquidez de ese mercado, tal vez para adquirir una cuenta de corretaje necesitabas muchísimos recursos. Ya hoy en día eso no es cierto. Adquirir una cuenta de corretaje se ha convertido en algo mucho más accesible, ¿no? Entonces, al mundo mejorar, al sector financiero ser más creativo, ser más abierto y ser más flexible, pues los activos financieros se benefician de este tipo de cosas. Y entonces aquí te doy un ejemplo, el oro. El hecho que el ETF ahora exista y que la gente puede acceder a él, permite que mucha gente que antes ni lo pensaba, hoy crea demanda sobre el activo. Claro, Entonces, en resumen, innovaciones financieras, avance de tecnológico, multipolaridad e interés en diversificación de portafolios, tanto de personas, de instituciones y de bancos centrales, pareciera que son las razones detrás de la fortaleza en el oro. estamos hablando con Alberto Rojas, Estrategia Senior de Mercados Emergentes en UBS. Alberto, yo te quería preguntar de estos dos elementos, a ver si estamos bien. Los dos elementos, ¿cuáles han sido los más fuertes? ¿La compra de oro de los bancos centrales para tener más reservas o los ETFs? ¿O estos dos podríamos decir que son los factores que más han impactado en el incremento del precio del petróleo, que ha tenido un incremento, perdón, del oro, perdón, del oro, que han tenido un incremento pues, mayor al 60% en lo que va del presente año, ¿no? Bueno, yo voy a usar una frase que nunca se me olvida de mis épocas, que yo iba al Banco de México a charlar con el Departamento de Economía y siempre que yo hacía una pregunta un poco compleja y complicada de responder, el director decía, sería aventurero para mí dar esa respuesta. Tendríamos que hacer un análisis muy específico de cómo cada variable está empujando. Sería aventurero para mí dar el número, pero mira, yo creo que esas cosas son centrales, pero también tú te puedes hacer la pregunta que, a la cual también es difícil encontrar la respuesta, pero ¿por qué los bancos centrales y por qué los ETF? O sea, esta demanda está ocurriendo, ¿no? Hay una demanda de ETFs, entonces tienes que Ujú. tener más oro respaldado. Y los bancos centrales quieren más oro. Ok, bueno, detengámonos aquí, pero ¿por qué? Pero Por, e- por qué estas dos personas quieren más? Esa sería la razón de fondo, ¿no? claro, Y la razón de fondo es, creo que esa sería mi conclusión, es que la gente quiere más diversificación. La quería, gente que, no quiere más diversificación. Quiere un poco diversificarse a lo largo del mundo de la un mejor manera poquito posible. lo que dices, decía el World World Council, esta entidad que representa a muchas empresas en el mundo de oro y este tipo de cosas, y creo que es fundamental en la materia. Dice que China, por ejemplo, China está queriendo dejar de depender del patrón dólar y está comprando oro. Incluso el World World Council dice que China dice que ha comprado X número de toneladas, pero verdaderamente no saben si compró eso o compró más, y eso está pegándole al precio del oro, ¿no, Alberto?
Bueno, en este tipo de temas hay que ser cuidadoso Ok. al hacer comentarios, pero yo te diría lo siguiente. Cuando ocurrió lo de Rusia y Ucrania, cuando inició este conflicto bélico, Ujú. una de las cosas que hizo los Estados Unidos, en parte de la reacción a esta situación, fue crear sanciones financieras a Rusia, ¿no? Ok. Estas sanciones financieras incluyeron, por ejemplo, que Rusia fue sacada del sistema del SWIFT, Ujú. que es un sistema importante en el sector financiero para el intercambio, um, De intercambio divisas. comercial, intercambio Ujú. financiero, sí. Si tú eres un país, digamos que tiene una visión muy diferente a la que tiene el Occidente, ¿no? Una visión diferente de lo que quiere lograr, de sus metas, de cualquier sea el caso. Tú tienes una visión diferente. Tú sabes que eso le pasó a Rusia. Tú estás al tanto de Ujú. esa realidad. Y estos países al tanto de esa realidad empiezan a cuestionarse si tienen que replantearse cómo estar protegidos ante que haya una situación de riesgo que escale sanciones hacia ellos, ¿no? Yo creo que esa es la respuesta. O sea, cuando tú dices ese comentario de China, bueno, yo creo que cualquier país que vea lo que ha ocurrido a lo largo de los años, donde los conflictos geopolíticos ahora también van a lo financiero, ahora también entran en lo financiero, hay que crear sistemas para protegerse. Y creo que mayor protección que el oro no hay, ¿no? Entonces yo creo que también eso es algo central allí. Alberto, hoy en la mañana, este jueves, el oro estaba en $4,285 la onza, ¿no? Cada 28 gramos estaba en este precio. Yo sé que no tienes una bolita mágica, pero ¿a dónde crees que llegue el precio del oro en los próximos meses? Digo, para que nos digas si empezamos a comprar, ¿no? ETFs o no. Claro, mira, yo lo expreso de la siguiente forma. Nosotros aquí en el Departamento de Investigación tenemos la responsabilidad de crear estas proyecciones, Ujú. solo para que se hagan una idea de cómo nos ha sorprendido este rally. Yo, si no recuerdo mal, al inicio del año nuestra expectativa era $2.800 la onza, Oh, ¿no? claro. O ¿No? sea, tú A un experto, inicios de usted es año. un experto, gente Como, metida en esto, ¿no? sí, o sea, mis colegas que están analizando todos estos factores y los factores eran analizados bajo el tema del Banco Central, de los ETFs, todo el tema. Y creo que tuvimos 2.800 y de repente en algún momento tal vez dijimos, si no me equivoco, 3.200 y luego pues las cosas han continuado. Tú me dices eso, yo no he visto la pantalla ahorita en este momento. Nosotros tuvimos una publicación a inicios del mes de octubre en el cual decíamos, mira, en ese momento está en 3.800 y algo. Nosotros decíamos, no nos sorprendería si llega a 4.200. Y mira lo que tú me estás diciendo de esta mañana, ¿no? Claro. Es, es muy difícil, pero lo que te puedo expresar es que las dinámicas que hemos discutido acá tú y yo, las dinámicas de la diversificación de portafolios, las dinámicas del mundo más multipolar, estas dinámicas, te lo pregunto a ti, yo no creo que se acaban en 3 meses. Claro. Estas dinámicas van a continuar. Entonces, tal vez una forma buena de expresar, digamos, la proyección del oro no es cuál es el dónde va a llegar, cuál es el número, sino decir, hay claramente una tendencia alcista, hay una tendencia alcista, y es poco probable una tendencia bajista. O sea, no se ve. Ahora, hay que dejar claro, porque eso es importante en los análisis de riesgo, que podría bajarlo, ¿no? ¿Qué podría Sí, bajar claro, al esa sería oro? la pregunta. Bueno, mira, una cosa técnica muy específica sería una inesperada subida de tasas, ¿no? ¿Qué no va a pasar? Parecería, ¿no? Parecería que no va a pasar porque la Fed pareciera que está entrando en un proceso de recorte de tasas, pero una inesperada, de repente, mira, estamos en esta situación que no hay publicación de data por el government shutdown. Ajá, Vamos a hacer un escenario. ¿Qué pasa si la inflación sale muy, muy alta? claro. Y tenemos que, eso te tendría un impacto, porque acuérdate que el oro tiene una tasa de interés negativa, ¿no?
Exacto. Entonces, si yo te subo solo por razón técnica, eso va a Me tener un voy a tasa impacto. de interés, ¿no? Claro. Me voy a tasa de interés. Y tú puedes decir, no, yo no lo voy a hacer. Bueno, tú no lo vas a hacer, pero los inversionistas institucionales sí. Y ellos van a tener un impacto en los flujos, ¿no? Eh, un inesperado surgimiento de la inflación que traiga como consecuencia subidas de tasas podría tener un impacto. Ese no es un escenario base en estos momentos. También podría ser que, un ejemplo que me dio un colega recientemente, los bancos centrales compran oro, ¿no? Van comprando las toneladas. Pero ellos tienen que hacer mark to market en el libro, en la balance sheet, en la balanza general. Y ellos lo compraron, voy a ponerte un ejemplo. Yo compré y mi balance general decía 100. Muy bien. Y se me olvidó, pasaron 3 meses y revisé y ahora dice 150, la misma cantidad de oro, porque el precio subió. De repente yo no tengo que comprar tanto oro ya. Yo iba a comprar 100 más, ahora nada más compro 50. Claro, Podría porque el haber, precio del oro subió, claro. el precio del oro subió, entonces ya no tengo la necesidad. Entonces, otra razón es, mira, hay un punto en el cual la demanda se apacigua. Claro. Hay un punto en el cual la demanda se apacigua. Existe una tendencia alcista, existen unas dinámicas que pareciera que van a continuar, em, pero hay que tener cuidado de este tipo de cosas. Cuando tú veas un reporte de bancos centrales diciendo, yo creo que ya como que compramos más de la cuenta, ojo, Ahí puede bajar el precio, ¿no? Claro. ojo. Esas son las cosas que, bueno, uno trata de, es nuestro trabajo, ¿no? Tratar, de momento, no estamos viendo ese tipo de cosas. Digo, eres un experto, pero no adivino, ¿no? Exacto. Oye, esta parte de reservas internacionales, digo, y además es nada más como dato alterno, ¿cómo compran reservas internacionales? ¿Qué pasa con los bancos? Porque los ETFs, tú compras un ETF, es digital, vas, compras, lo vendes, nunca ves el oro, ¿no? Ves tu rendimiento y esto. Pero los bancos centrales, a lo mejor hasta, ¿cómo hace un banco central? Compra reservas, compra lingotes, ¿y qué pasa con los lingotes? ¿Dónde están? ¿De dónde van? ¿Dónde se guardan? ¿Tienes alguna idea de esto? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo tuve un buen amigo bueno, primero te doy el dato. Yo tuve un buen amigo que trabajó en el Banco of International Settlements, en el Ok. BIS, que está en Ujú. Basilea. Es el Sí, llamado Banco Central de los el bancos banco de bancos. centrales, Sí, claro. donde hoy trabaja y lo dirige el antiguo gobernador de Banco de México, Agustín Austin Carstens, ¿no? Carstens, claro. Ujú. Eh, y lo que yo sé que me comenta mi amigo que trabajó allá, y en una vez hasta lo visité, es el mundo de la banca central es muy secreto. Es una cuestión muy secreta. ¿Me entiendes? Es así. Ajá. Es algo muy, de hecho, es como todo un tema, ¿no? El secrecy, del banco, Mm. la confidencialidad. No es del interés de un banco central. Vamos a asumir, te pongo un ejemplo. Cuando un banco central eh, hace algo, tiene un impacto muy notable en los mercados. Por ejemplo, si yo te digo a ti en este momento que Banco de México, hoy, 3:26 hora de Nueva York, Banco de México salió a vender dólares. Eso va a tener un impacto así en el tipo de cambio, Claro. inmediato. Porque la gente va a decir, ¿por qué Banco de México está haciendo eso? Entonces, ¿qué te quiero decir esto? Todo este tema de las reservas es algo que es manejado de una manera muy confidencial. Ok. Algunas reservas, por ejemplo, hay cosas interesantes, son cosas que he leído en mi carrera. Es, por ejemplo, hay veces que tú compras oro. Por ejemplo, de repente aquí en hay un Bank of New York, Pony. Tú de Ujú. repente compras oro. De repente ese oro lo que hacen es que agarran y lo mueven de una caja fuerte a otra, porque se lo compran, ¿me entiendes? El, Sí, el claro. oro, entonces, son cosas que se manejan a un nivel muy elevado, muy confidencial. eh, y lo que sí te puedo decir, por ejemplo, un dato que podría ser más relevante para la audiencia es, ha habido, pareciera como un interés de los bancos centrales o de algunos bancos centrales de empezar a resguardar su oro de su propia nación. Ok. Antes era, lo tenemos en Nueva York o lo tenemos en Londres y así se manejaba, no había mucho pensamiento al respecto. Ha habido un mayor incentivo, particularmente de países de mercados emergentes, de yo quiero tener el oro en mis bóvedas en mi nación, ¿no? Bancos centrales, ¿no? Ajá, Directamente de yo los bancos guardado. centrales, sí. Así verlo, poderlo acariciar, si me permites esa Exacto, manera, ¿no? Ver exacto. los lingotes. Oye, reservas internacionales. A mí me llama mucho la atención, de acuerdo con el World Gold Council,
Estados Unidos tiene 8.133 toneladas. Creo que es el mayor, el Fondo Monetario Internacional creo que es el mayor que tiene resguardo de reservas. Después, bueno, pues están Alemania, Francia, Turquía, China, pero me llama mucho la atención México. Ujú. México, Estados Unidos tiene 8.133 toneladas y México nada más 120 toneladas. ¿Por qué crees que Banco de México no vio un poco esto y compró más oro para sus reservas? Por supuesto que nos importa México, si es yo viví en Ciudad de México por 6 años y le debo muchísimo a la Vale. ciudad y al país. Mira, te diría, porque México es, sigue política macroeconómica plenamente ortodoxa. O sea, Banco de Ujú. México sigue el librito del Fondo Monetario Internacional y lo aplaudo. Y yo lo aplaudo. Ok. Fue luego de la crisis de Tequila y todo el proceso de convertirnos en una nación más abierta a los mercados internacionales, con un banco central independiente que estaba concentrado en el control de inflación. Todo esto forma parte con un proceso de parte del lado de los entes gubernamentales de tener cuentas fiscales, primero que nada, transparentes y segundo, manejadas cuidadosamente, ¿no? Todo esto forma parte de, digamos, el librito del Fondo Monetario. Y en ninguna parte del librito del Fondo Monetario está compra mucho oro, ¿no? Ok. En ninguna parte. El patrón oro era relevante, fue relevante en algún momento. Y de Ah, hecho, cuando tú hablas de esos números de los Estados Unidos, me gustaría saber, no me sé el detalle, pero me gustaría saber cuánto de ese oro fue comprado antes de que finalizara el patrón oro, ¿no? Cuando Bretton Woods, ¿no? O sea, ¿cuánto? Quizás mucho, no me sé el número, pero Ya. México cuando se convierte en una nación insertada en los mercados globales, con una economía flexible, es en el mundo de la economía financiera fiduciaria, donde no hay patrón Vale. oro. Ya. Y nosotros somos una nación que ha tenido muchos problemas, digamos la crisis, inflación y demás. Imagínate toda acción que hace un banco central, que hacen los entes gubernamentales, forma parte de un análisis de costo-beneficio. Comprar oro es un seguro, pero el punto del oro es tenerlo ahí, ¿no? Como tú dices, quizás de vez en cuando ir a darle una caricia, pero eso es todo, lo tienes ahí. Claro. Comprar dólares es diferente porque yo puedo comprar y vender. Exacto. Es líquido. Es más Y líquido. en un país que se encaminó en un conjunto de reformas, necesitaba ser totalmente fiduciario. Necesitaba abocarse a ser totalmente abierto, ser líquido, ser flexible. Eh, Podemos tener hoy en día, de hecho, es bonito saber que ojalá México continúe avanzando como ha venido avanzando y tengamos una discusión de, hey, ¿será que deberíamos comprar un poco más de oro? ¿Deberíamos modificar un poco nuestra tenencia de reservas? Pero la razón por la que estamos donde estamos es porque esa no era una prioridad. No era prioridad. Déjame pasar un poco a la parte personal, a la parte de todos los que estamos a pie. Y hablabas un poco, primero, tú viviste en México, el centenario. La gente, los abuelos les encantaba la parte esta del centenario, este tipo de cosas. ¿Se te hace un buen producto para la gente en este momento guardar y mejorar su valor? ¿O definitivamente sería algo que no recomendarías si le dijeras a la gente, mejor vete a otro instrumento como ETFs? Bueno, yo creo que, mira, una cosa que uno aprende en el sector financiero es que todo depende del espectro temporal, Ok. cuáles son las metas, quién eres, qué acceso tienes de repente. Por ejemplo, yo podría decir aquí, a mí me parece que lo que todo el mundo debería hacer, todos, todos, todos en el planeta, deberían tratar de tener una cuenta de corretaje e invertir en el mercado accionario. Ni siquiera hay hoy en día tantos productos que tú puedes invertir en el mercado accionario global. Claro. Es decir, es un producto en el cual yo estoy invertido en todas las empresas del mundo, claro, le hacen una ponderación, ¿no? ¿Y por qué? Porque históricamente eso va a tener un buen desempeño y tú le pones ahí, tú sabes, unos dolaritos o unos pesos y tal, y eso, y no lo miras, sino que todos los años lo haces. Pero de repente, cuando yo digo eso, alguien me dice, Alberto, pero yo aquí en Culiacán, mira, no sé dónde poder abrir esta cuenta de corretaje, no tengo la disponibilidad, ¿no? Entonces de repente esa persona dice,
pero aquí hay un señor que vende monedas de oro. Bueno, o sea, entonces depende Claro, de dónde de tu estás, circunstancia, ¿no? de tus circunstancias. Desde mi percepción, lo mejor que uno puede hacer es recordar que las inversiones son una cuestión de largo plazo, eso no es para mañana, y abrir una cuenta de corretaje donde se pueda y hacer inversiones en el mercado accionario global, así sea de a poquito, de a poquito, de a poquito, que a lo largo de los años lo que importa siempre es el interés compuesto. Con Claro. respecto a un ciudadano mexicano en particular, yo sé que el Banco de México, por cierto, ha trabajado mucho en tratar de flexibilizar el sistema financiero y hacerlo más accesible para todo el mundo. Existen oportunidades de, si no recuerdo mal, cuando yo estaba en México, de CETES directo que uno No, y podía tener, que ha sido excelente, claro, sigue, que ¿eh? ha sido excelente. Entonces, yo lo que le diría a las personas, no le tengan temor al sector financiero. En México se ha trabajado mucho por hacerlo más accesible y México, de los países de mercados emergentes, es uno de los que tiene más disponibilidad. Existen fondos en dólares, existen, digamos, activos en renta fija local. Hay una gran variedad, cada quien que se acople al espacio que tiene, a la liquidez que tiene y a la disponibilidad que tiene, pero no le tengan miedo al mercado financiero. Lo que tú nos dices es diversificar. Dos preguntitas más para no quitarte más tu tiempo. Es la parte, pues, joyería a la gente, y tú decías hace rato y hablabas de Mesopotamia y hablabas de grandes cuestiones culturales. Pues hay naciones en este momento que el oro, las joyas para bodas, para todo este tipo de cosas, es impresionantemente fuerte. En México, pues también a la gente le gusta mucho. ¿A quién no les agrada que le regalen una cadenita de oro o no? Una Mm. pulserita de oro. También la joyería es algo importante que ha estado impactando el precio del metal precioso, ¿cierto? Bueno, sí, en el sentido de que, mira, como tú lo mencionaste, existen naciones en particular donde la demanda intrínseca de oro es notable relativo a otros lugares del mundo. Estos incluyen, por ejemplo, la India y Turquía, ¿no? Son países donde existe una demanda específica de la gente. Ya, Sí, esto forma parte de eso. Y para regresar para volver a llover sobre mojado, pero ¿y por qué la gente lo hace? ¿Por qué la gente en Turquía y por qué la gente en la India les importa tanto? ¿Por qué? Porque creen en él, porque claro. creen en él. Y mientras ese sea el caso, pues esto seguirá. Sigue siendo el tema de la joyería. Y vuelvo a hacer el ejemplo. Estos son factores que mantienen el precio, como dicen en inglés, bet, lo mantienen presionado. ¿Por qué? Porque esa demanda es todo el tiempo. Esa demanda está allí, no desaparece. Ya. Eh, entonces, el oro nos recomienda seguirlo viendo. Es un activo que, si entendí bien ahorita, no hay elementos para que fuera a la baja. Tendría que pasar cosas demasiado raras en el mundo. ¿Tú piensas que puede haber una presión alcista por todos los elementos que hemos platicado aquí? Es ya un activo que puede ser digital, fácil de conseguir, bastante bueno para la gente, y también dentro de este esquema diversificar los portafolios, no poner todos los huevos en la misma canasta. Por ¿Cierto, supuesto, bueno, Alberto? déjame finalizar con eso. Por más de que hay una tendencia alcista y haya una visión de que las cosas son así, el mundo puede cambiar muy rápidamente y el punto de la diversificación es que tú puedes adquirir un porcentaje de tu portafolio en oro, vas a disfrutar si las cosas continúan así, pero como no es toda, no son todos los huevos de tu cesta, si algo llegara a ocurrir, como los escenarios poco probables pero posibles que hemos discutido, bueno, no pierdes la cesta, solo un Claro, pequeño porcentaje de la cesta. Y ese es un tema central, se lo recuerdo a las personas todo el tiempo. El tema es la diversificación y siempre alguien te va a decir, bueno, pero yo conozco a Pedro y a Juan que una vez compraron una cosa y ahora vale el 10%. Bueno, eso es estadísticamente improbable y tú no deberías asumir que tú vas a ser Pedro y Juan. Tú tienes que asumir que es el claro. promedio, ¿no?, estadístico. Exacto. Alberto Rojas, estrategia señor de mercados emergentes en UBS. Te agradecemos mucho este espacio para el periódico, este espacio del periódico El Economista. A ustedes que nos están atendiendo, gracias a todos ustedes, también al equipo de producción de esta casa editorial. Hasta la próxima. El Economista Podcast.